Hola, hoy hablaremos sobre caso de Cominos SAS, legislación laboral. Trabajo presentado por Karen Sofía Rojas Zúñiga. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Neiva. Caso de Cominos SAS. Un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción, Cominos SAS. Al momento de la contratación, se le solicitaron al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud, EPS, al Fondo de Pensiones, AFP, y se le informó a qué aseguradora de riesgos laborales, ARL, estará afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleado no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En ese sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envió una carta de despido al trabajador, justificando su decisión de la siguiente manera. Primero, el despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. Segundo, la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Tercero, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar este vacante para otra persona. Lejos de lo que opina la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral protege a las personas en situaciones de incapacidad y discapacidad, independientemente del origen de dicha situación laboral o común. ¿A qué justificaciones puede apelar una empresa para determinar unilateralmente un contrato laboral? Una empresa tiene derecho a despedir justificadamente a un trabajador por el hecho de haber ocasionado un engaño al haber presentado certificaciones falsas por su admisión, el obtener provecho mediante dicho engaño, por todo acto de violencia injurídica y malos tratamientos o indisciplinas en que incurra durante sus labores contrato. El empleador, los miembros de su familia, las personas directas o compañeros de trabajo, igualmente por todo acto grave de violencia injusta a malos tratamientos, de terminación del contrato por justa causa, 62 del 2021. ¿En qué situaciones es procedente la demanda de un trabajador contra una empresa que decide terminar tajantemente un contrato? Si el trabajador se siente vulnerado en sus derechos laborales, puede interponer una demanda contra su empleador, alegando las justificaciones, falta de justa causa, que es cuando el empleador alega una justa causa para el despido, pero el trabajador considera que esto no está debidamente fundamentada a que las pruebas presentadas por la empresa son insuficientes. Despido injustificado. Si la empresa no presenta ninguna justificación para el despido o si la causa alegada no se encuentra completada en la ley como justa causa. Violación del debido proceso. En caso de que el empleador no ha seguido los procedimientos establecidos por la ley para la determinación del contrato, como por ejemplo no ha otorgado al trabajador la oportunidad de presentar sus descargos. Discriminación. Si el despido se produce por motivos como raza, género,
religión, orientación sexual, discapacidad, etc., se considera discriminación dándose la razón al trabajador, vulnerando derechos fundamentales cuando el despido afecta derechos fundamentales del trabajador como la libertad de asociación o la dignidad humana. ¿Hasta qué punto la ley puede interferir en las decisiones de una empresa en materia de contratación de personal? Las empresas tienen cierta libertad para seleccionar a los candidatos que consideren más adecuados para sus puestos. Sin embargo, esta libertad se encuentra limitada por un marco legal diseñado para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la igualdad de oportunidades. En ese sentido, la empresa puede tomar cualquier decisión en materia de contratación laboral, siempre y cuando no exista discriminación por motivos de raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad, edad, origen nacional o cualquier otro factor irrelevante para el desempeño del trabajo. Siempre y cuando los requisitos establecidos por un puesto de trabajo sean razonables y estén directamente relacionados con las funciones a desempeñar, no pudiéndose exigir requisitos que no sean necesarios para el puesto y que tengan un efecto discriminatorio. En algunos casos, la ley puede exigir a las empresas que negocien con sindicatos y que apliquen convenios colectivos que establecen condiciones de trabajo y procedimientos de contratación según sea el caso particular. Asimismo, la ley establece normas para proteger los derechos de los trabajadores durante el proceso de contratación y en desarrollo de la relación laboral, como por ejemplo el derecho a un salario mínimo, la seguridad social y a un ambiente de trabajo seguro. También se regulan los procedimientos que deben seguirse en caso de despido o sanción de un trabajador, garantizando el derecho de la defensa y a un procedimiento justo. Análisis del caso. Justifique si la empresa puede despedir con justa razón al trabajador que protagoniza el caso. Dada la condición en la que se encuentra el trabajador, la empresa no puede despedirlo sin previa autorización del ministro del Trabajo, principalmente porque en este caso no aplicará la justa causa y por el contrario, se aplicaría el principio de protección a trabajadores con discapacidad. Así pues, la empresa puede realizar una suspensión del contrato de manera provisional en la cual provee al trabajador de los respectivos derechos sociales, mientras interpone los recursos legales ante el Ministerio del Trabajo. Posibilidades que tiene el trabajador de demandar y los resultados que podría dar. El trabajador en esta situación tiene derecho a interponer una demanda laboral en contra de su empleador, pudiendo solicitar el pago de salario caídos desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia o de su reintegro. Igualmente puede acudir daño moral y material, solicitando indemnización por daños y perjuicios. Lo anterior debido a que el artículo 64 establece que la terminación unilateral del contrato laboral a términos fijos sin justa causa se debe indemnizar al trabajador por el valor de los salarios correspondientes al tiempo que le falta por cumplir el plazo estipulado en el contrato, ya que la indemnización para los trabajadores con contrato a término indefinido varía según el salario y el tiempo de labor en la compañía. Terminación del contrato 64/2021. Evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella. Una vez que el trabajador interpone una tutela o demanda contra la empresa, propone que el despido fue ilegal. El juez declarará la indemnización del despido, ordenando de esta manera el reintegro inmediato del trabajador. De ser posible, a su vez, ordenará el pago del salario, prestaciones sociales y descansos remunerados, la cotización de aportes a seguridad social, todo esto por el tiempo que duró el periodo de despido hasta el reintegro. Asimismo, el juez le ordenará al empleador
el pagar una indemnización de entre 60 a 180 días de salario según el fuego por el cual el trabajador se encontrará protegido. Lo anterior se da por el hecho de que sin la autorización del Ministerio del Trabajo se considera un acto discriminatorio y una violación a los derechos fundamentales del trabajador. Gastos en los que incurriría la empresa: salario, prestaciones sociales y descanso remunerado, indemnizaciones, adaptación del puesto del trabajo, de haber reincorporado del empleado, costos legales, costos del proceso judiciales que se llevó a cabo, daño a la reputación de la empresa. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. En el caso planteado, el trabajador no cuenta con una protección por fuero laboral reforzado, ya que no se menciona que pertenece a una categoría especial de trabajadores con ese tipo de protección. El fuero laboral reforzado generalmente aplica a ciertos grupos de trabajadores como mujeres embarazadas, trabajadores con discapacidad, líderes sindicales, entre otros. Dado que no se menciona que el trabajador pertenece a este tipo de protección, no se aplicará en este caso. Sin embargo, las leyes laborales comunes aún protegen a los trabajadores en situaciones de incapacidad y discapacidad independientemente de si su condición es de origen laboral o común.